Pero es que estamos asistiendo a una transmutación civilizatoria por la vía de la sustitución de la población, por ejemplo. Estamos asistiendo a acontecimientos de hondura milenaria, verdaderamente. Pues yo creo que el régimen está agotado. De hecho, entiendo que esto es perfectamente discutible, pero yo creo que no estamos ya en el régimen del 78, más que de un modo puramente formal. Estamos en lo que yo llamaría el régimen del 11M o el régimen del 2004, si no queremos ser peyorativos. Pero es cierto que a partir del 2004, a partir de aquellos trenes que explotaron, estamos en otra cosa. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pocos países tienen una historia reciente tan apasionante y que desprende tantas enseñanzas como el nuestro. Hoy tenemos el placer de que nos visite en la trastienda global un historiador de los de verdad, de los que no se pliegan a lo políticamente correcto, a lo que le exigen en la academia, a lo que conviene desde el presentismo estafador. Hoy tenemos el placer de charlar durante algo más de una hora está el hecho con Fernando subversivo, Poz. el hecho revolucionario, justamente lo que significa es que no se acepta la legalidad existente. Eso es lo que significa una revolución. Por tanto, en fin, no hay que escandalizarse de esto. Está en su naturaleza, por decirlo así, ¿no? Y a partir del 34, efectivamente, lo que hay es una guerra ya abierta. En las elecciones del 36, todos fueron a las urnas convencidos de que ganase quien ganase, iban a ser las últimas elecciones. El problema de por qué todo ese proceso desemboca en la guerra civil tiene sin duda ninguna unas raíces hondas, muy hondas, pero se debe, en mi opinión, a dos cuestiones básicas. Una, la izquierda es, y tal y como se expresa en España entonces, en la primavera del 36, pero ya venía siéndolo desde mucho antes, la izquierda es mesiánica, es milenarista. La izquierda española no es una casualidad que tenga una expresión muy sustancial en el anarquismo, porque el anarquismo en gran medida recogía más que ninguna otra cosa ese espíritu milenarista de las sectas bajomedievales que florecen en Europa en los siglos XIV y XV fundamentalmente. Bueno, es una expresión de eso, de milenarismo. Ellos creían que estaban ante la llegada del nuevo mundo, de un nuevo amanecer, de un nuevo hombre, un nuevo ser humano, una nueva sociedad y una nueva humanidad. Bueno, luego la naturaleza humana demuestra lo que demuestra. Y para imponer eso estaban dispuestos, como los milenaristas de toda época, estaban dispuestos a destruirlo todo, absolutamente todo. Como Bakunin decía, hay que destrozar, hay que destruir por completo la civilización occidental. Decía, salvo la 9ª Sinfonía de Beethoven, decía él. Le alabo el gusto, tengo que decirlo, pero en lo segundo, no en lo primero. Pero esa era la cuestión. Era una izquierda profundamente milenarista, absolutamente irracionalista, inasequible a los argumentos de razón. En gran medida es lo que están demostrando hoy con las locuras que sostienen de ideología de género, feminismo y otras historias que no se sostienen desde el punto de vista de la razón, pero no importa, no es una cuestión de razón, es una cuestión puramente emotiva, no es otra cosa, es simbólica. Y es lo que sucedió. Era una izquierda absolutamente milenarista que hacía inviable toda posibilidad de convivencia. Como la derecha en el poder no se atrevió, esto es un clásico ya, esto es un clásico, como la derecha en el poder no se atrevió a poner fuera de la ley a los partidos, organizaciones, sindicatos, juventudes que se habían sublevado contra el Estado, que se habían sublevado contra la legalidad, que se habían sublevado contra la Constitución, y no se atrevió a ponerlos fuera de la ley, que es lo que tenía que haber hecho, fue por eso que estalló la guerra civil. Si hubiera ilegalizado al PSOE, al PCE, a las Juventudes Libertarias, a la CNT-FAI, al Partido Socialista Obrero Español, a la UGT, a la CNT, si lo hubiera ilegalizado, muy probablemente el camino a la guerra civil hubiera quedado bloqueado. ¿Qué hubiera pasado luego? Obviamente no lo sabemos. Pero la guerra civil en el 36 probablemente, claro, no hubiera sucedido, entre otras cosas, porque no se hubiera producido el fraude electoral del 16 de febrero. De todos modos, Largo Caballero no engañaba a nadie, lo decía claro en todos los discursos que tenía. Lo que me sorprende más es que a día de hoy tengamos calles de Largo Caballero en España, que a mí de verdad que me deja absolutamente anonadado. Vamos un paso más allá. El propio Largo Caballero, como te decía, dice que si el poder se lo dan las urnas, lo cogerán por las urnas, y si no, lo cogerán por las armas. Es decir, empiezan a llevarlo a la práctica, básicamente,
empiezan a morir militares, todas estas cosas. Y llega un momento en que para muchos quizás es más peligroso no sublevarse que sublevarse, ¿no? Y aquí nos encontramos con 1936. Claro, efectivamente así es. La situación entra en una vía de absoluta... Llega un momento que ya es absolutamente imposible reconducir aquello. Los desórdenes son continuos, no hay más que leer los diarios, por ejemplo, de Azaña o de Alcalá Zamora, ¿no? Bueno, pues significadísimos republicanos, desde luego, y protagonistas, y la situación se vuelve sencillamente inviable. La izquierda tiene un propósito deliberado de aniquilar al adversario, está expresado en los órganos de prensa del Partido Socialista Obrero Español sin ningún rebozo, sin ningún disimulo. También Mundo Obrero, incluso Mundo Obrero llega a publicar en febrero del 36 una especie de plan, para entendernos, de toma del poder, es decir, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que va a pasar. Se pide la ilegalización y se consigue en muchos casos de la prensa, como dicen ellos, la prensa de derechas, la prensa de provincias, las organizaciones que no son afectas, que no han entrado dentro del Frente Popular. Eso es un primer paso y se lleva a cabo en gran medida durante esa época. Tú fíjate que se produce un fenómeno del que se ha hablado muy poco, que es que las milicias de los partidos de izquierdas y organizaciones de izquierdas son habilitadas en muchos sitios como policías auxiliares. Es lo mismo que sucede en Alemania después del nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933 y hasta que se celebren las elecciones subsiguientes que le darán el poder final a Hitler el 5 de marzo del 33, lo que hace Hitler para combatir a los enemigos una vez que ya tiene las riendas del poder, fundamentalmente a los comunistas, también socialistas, pero fundamentalmente al KPD, es nombrar policías auxiliares también a los miembros de las SA y de las SS. Bueno, es el mismo fenómeno que sucede en España. Italia también, ¿no? Sí, con las milicias. Sí, pero en Alemania es inmediato. Sí. Se había pasado hacía 3 años y es de un modo mucho más descarnado. Es decir, no es que a las milicias, digamos, se les dé vía libre para actuar y la policía haga, digamos, la vista gorda ante las actitudes y las actividades de los milicianos de izquierda. No es eso, es que actúan como ayudantes de policía. Es decir, ya la infiltración en el aparato del Estado es claro y evidente. Y hace un par de años, se ha publicado un libro que demuestra cómo existían centros de detención y tortura de las milicias de izquierda, lo que luego serán las checas, bueno, o checas ya podemos llamarlos, antes de julio del 36. Es decir, tenían una discrecionalidad a la hora de actuar que hoy nos resultaría poco menos que inconcebible. Esos testimonios están abundantemente recogidos e incluso Enrique Castro Delgado, que sería luego el fundador del Quinto Regimiento, la base de lo que sería posteriormente el Ejército Popular de la República, un miembro del Comité Central del PCE, que luego, en fin, que tiene en su libro Hombres Made in Moscú, luego tiene una segunda parte, Mi fe se perdió en Moscú, volvió a España y llegó a reunirse con Franco en varias ocasiones, iba al Pardo a hablar de cuestiones relativas a la guerra. Bueno, pues Enrique Castro Delgado cuenta todo este proceso, entre otros muchos, y cómo se paseaban por las grandes ciudades, sobre todo estos milicianos, haciendo ostentación de las armas que portaban y, por supuesto, entraban en los establecimientos públicos, se llevaban lo que creían oportuno o entraban en un restaurante de la burguesía, de la alta burguesía, incluso para darse el gran banquete y, naturalmente, marcharse sin pagar, ¿no? Por ejemplo, es decir, habían tomado las ciudades, luego se incautaron de los automóviles a su voluntad, ¿no? Es decir, que, bueno, la situación en España era extremada y la violencia, prácticamente todo, con la excepción de Falange y un poquito de la comunión tradicionalista, era toda siempre en el mismo sentido, ¿no? Se nos ha contado una historia que es básicamente cierta. Además, Falange eran 4 y un tambor. Creo que había sacado un diputado, ¿no? En las últimas Falange elecciones. No tuvo diputados. Falange solo tuvo a José Antonio en el Congreso, pero José Antonio había salido elegido en las elecciones de 1933 por la Unión de Derechas, por la provincia de Cádiz. Pero no como Falange, porque Falange se había fundado el 29 de octubre del 33 en el célebre mitin de la Comedia en Madrid, y las elecciones fueron el 19 de noviembre. Falange no concurrió a las elecciones del 33. Se presentó a las del 16 de julio del 36 entre 2 bloques gigantescos, claro, y no sacó ningún diputado. Primero, porque se presentaba sola frente a los 2 grupos gigantescos, como digo, ¿no? El de la derecha y de la izquierda,
Y segundo, y además es un asunto interesante, porque la mayor parte de sus militantes, entre el 60 y el 70%, eran menores de edad. Es decir, no podían votar. Entonces, claro, la capacidad que tenían estaba muy disminuida. En la cantidad de militantes que puede tener Falange es muy discutida y muy debatida en fin, entre los historiadores, porque los archivos se perdieron, etc. Era un partido sin duda minoritario, muy minoritario, que la atracción que suponía en la política española básicamente era por la figura de José Antonio Primo de Rivera, que era un joven extraordinariamente brillante como abogado y como político, ¿no? Pero fuera de ahí tenía un gran impacto en las universidades, donde llegó a ser mayoritario el SEU, el Sindicato Español Universitario, el sindicato de la Falange, que constituía a su vez pues una parte sustancial del propio partido, ¿no? José Antonio al SEU le llamaba la gracia y levadura de la Falange, ¿no? Porque constituía pues eso, la juventud militante, etcétera, en una época muy, muy convulsa. Pero solo la Falange plantaba cara al dominio abrumador de la izquierda en las calles a través de la violencia. Y hay que recordar aquí que la Falange tuvo 11 asesinatos antes de responder a una sola represalia. La izquierda presionó para que en España hubiera un partido, hubiera una organización que fuese susceptible o capaz de enfrentárseles violentamente, porque les interesaba, a la izquierda le interesaba ese escenario. No hemos cambiado tanto, entonces. Bueno, no, claro. O sea, siguen buscando la confrontación a día de hoy, ¿no? Bueno, el Partido Socialista tiene una historia criminal, por decirlo de alguna manera, una historia de sangre bastante potente, ¿no? Sí, bueno, el Partido Socialista, antes recordabas tú a Largo Caballero, precisamente, ¿no? Cuando llamaba a la guerra civil, y con estas palabras, decimos, nosotros iremos, si nos perdemos las elecciones, nosotros iremos a la guerra civil declarada. Que no digáis que decimos estas cosas por decirlas, que nosotros las cumplimos. Son palabras de Largo Caballero reiteradas una y otra vez, además, en fin, de un sinfín de declaraciones suyas y de otros dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Pero además es que él era mayoritario en ese momento en el PSOE con mucho, ¿no? Pero es que eso está ya en Pablo Iglesias, cuando dice estaremos en la legalidad en la medida en la que nos convenga y contra ella en la medida en la que nos sea útil. Tiene el Partido Socialista, y eso es lo que ha dejado verdadera impronta en la organización, el Partido Socialista es un partido que entiende los regímenes políticos y, por supuesto, la democracia como algo puramente instrumental. No le interesa nada la democracia ni la no democracia. Ayudó al gobierno, colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, porque le servía, entre otras cosas, para hegemonizar a la clase obrera y expulsar o acabar con la hegemonía de la CNT entonces entre la clase obrera. El Partido Socialista, que el Estado, que la fórmula política imperante en una sociedad sea de una manera o de otra, le trae sin cuidado. Es un partido puramente de poder, es un partido instrumental que entiende que la democracia no es más que un medio para conseguir otros fines. En su día pues, pudo ser la bolchevización de España, una revolución tipo soviético que pretendía Largo Caballero, o un proyecto de secularización radical, anticlerical, como se había pretendido antes y como se pretendió después, o eso que nos han vendido como la modernización, en fin, que válgame Dios, o ahora pues con cuestiones relativas a ideología de género, feminismo, todas estas cosas y tal. Pero para ellos la democracia no es ni muchísimo menos un fin y ni siquiera, por decirlo así, un bien a proteger. Ellos parten de una base. Todo el mundo sabe que la democracia es un régimen en el cual lo que se establece es una lucha de poder entre distintos agentes para secuestrar la voluntad popular, para engañar a la gente y para... Es así, para manipularla. Es excesivamente descarnado si eso se hace a través, digamos, de una lucha pura de grupos de poder que se disputen entre ellos el poder, digamos, el gobierno o el poder, dejando al margen al pueblo, ¿no? Lo característico de la época contemporánea es que se busca la aprobación del pueblo, el refrendo del pueblo a las políticas de poder. Eso se puede hacer a través de una democracia liberal, eso se puede hacer a través de un partido único, eso se puede hacer a través de otros tipos de democracia que sean más, desde luego en mi opinión, democracias más auténticas y más de verdad, donde el hombre, donde la persona se pronuncie acerca de temas que realmente pueda conocer, no acerca de temas abstractos, ¿no? Por tanto, para el Partido Socialista, la democracia no ha sido más que un modo de acceso al poder, nada más.
No le tienen mayor apego de lo que le pueden tener a cualquier otro régimen político. Es un partido esencialmente guerra civilista, ha vivido siempre del enfrentamiento y de la división, y hoy no es que siga viviendo del enfrentamiento y de la división, es que lo exacerban lo máximo posible para obtener todo el rédito que puedan. Esa es su política, desde la política feminista hasta la memoria histórica. No radica en otra cosa. Llega el alzamiento, es un poco caótico, sobre todo al principio, las fuerzas con experiencia de combate, las mejor formadas, están en África, y hay que pasar. Sí, bueno, la división que se produce cuando estalla la guerra, el 17 y 18 de julio, es generalizada en toda España. España se divide en dos, esto es así. Y en cuanto al ejército pasa lo mismo. Muy poca gente sabe que la Guardia Civil se dividió en dos, e incluso un poquito más se puso a favor de la República. Con el ejército pasó lo mismo. Bien entendido que, aunque sucediera eso, los altos mandos, generales, coroneles, en general, se pusieron con el gobierno. Los generales siempre están con el gobierno. Es que es normal. Quiero decir, hablamos de una época en la que un general mandaba muchas veces más que el gobernador civil, o sea, el gobernador militar, quiero decir, si había una fiesta salía en el periódico. Claro. O sea, tenían un poder tremendo. A lo que me refiero es para que un general se subleve contra el poder, ¿no?, que le da esa calidad de vida, esa importancia. La situación tiene que ser absolutamente insostenible, porque va en contra de su naturaleza. Claro, porque es que además que te fusilan. O sea, quiero decir, el riesgo que corres con respecto al beneficio, no sé, tiene que ser la situación absolutamente insostenible, ¿no? Claro. Normalmente, por eso digo que los generales normalmente, hoy ya de una manera muy extremada, porque hoy son nombrados por el gobierno. Entonces, obviamente, pues no muerden la mano que les da de comer. Pero entonces tenía la importancia social efectivamente que tenían. Y los altos mandos siempre han estado con el gobierno. Realmente son muy poquitos los generales que se sublevan, de generales de división 4 concretamente. Es una rebelión de los oficiales jóvenes, es una rebelión de los capitanes, de los tenientes y de los suboficiales, fundamentalmente. El ejército se divide en dos. El ejército español no es un ejército ciertamente muy poderoso, pero sí tiene una serie de unidades estimables, algunas muy buenas, algunas excelentes, que están en el norte de África, el ejército del norte de África. Se discute la cifra, pero probablemente está en torno a los 32.000. Y además del ejército de África, existe la Guardia Civil. Citaba por eso antes la Guardia Civil. La clave de por qué en unas ciudades triunfó la sublevación, el alzamiento, y por qué en otras ciudades no está realmente, como muchas veces se nos ha contado, en la movilización de las milicias, de la izquierda y tal y cual. Eso tuvo un impacto menor. Tuvo un cierto impacto, pero un impacto menor. Lo determinante fue cómo se pronunció la Guardia Civil. Donde la Guardia Civil se puso con los alzados, allí triunfó la sublevación. Donde se opuso, allí fracasó. Y eso es así prácticamente ciudad por ciudad. Hay alguna excepción, pero desde luego es mucho más importante que lo que hicieran las milicias de izquierdas frente al ejército, sin ninguna duda. Era el único cuerpo verdaderamente, digamos, especializado, el único cuerpo verdaderamente con potencia de fuego, disciplina, o sentido jerárquico, obediencia, etcétera, la Guardia Civil. Y luego estaba el ejército de África, los regulares, la legión, naturalmente. Había que hacerla pasar a la península, porque si se quedaba en el norte de África, pues obviamente no servía para nada. Y ese paso de la península a la península, fue enormemente costoso. Estuvo facilitado por el hecho de que cuando estalla la guerra, la Marina, los oficiales eran abrumadoramente favorables a los sublevados, pero la marinería, que estaba muy infiltrada por organizaciones de izquierdas, y la suboficialidad de la Marina, de la Armada, se apoderaron de los buques. Se produjeron unas matanzas horribles en las personas de los oficiales de la Armada. En fin, muchos se les arrojaba por la borda, heridos o vivos, para que se ahogasen, ¿no?, lastrado con cualquier objeto, ¿no?, en alta mar, ¿no? Los asesinatos fueron terribles y brutales. El problema fue que los que se hicieron con el mando de los buques después de matar a los oficiales
no sabían gobernarlos, porque un buque es muy complicado, pero muy complicado. Y se necesita una formación de ingeniero, pero superior y depuradamente elevada, ¿no? Y claro, la Marina republicana, pues no, durante la guerra no tuvo verdaderamente ningún gran papel. Sí podía, si hubiera estado bien mandada, si no hubieran asesinado masivamente a los oficiales, sí podía haber impedido el paso del ejército de África a la península. Se pasó a partir de comienzos de agosto, ya de una manera, el día 5 es un poco la fecha mágica, digamos, se pasó a través de lo que se llamó el Convoy de la Victoria a Andalucía, y a partir de ahí es donde los nacionales pues se mueven hacia Madrid, recorriendo desde la Andalucía occidental por Extremadura. Pero fue el primer puente aéreo de la historia, el primer puente aéreo militar de la historia. Hasta entonces, solo el ejército de los Estados Unidos, en maniobras, no con fuego real, en caso de guerra, solo el ejército norteamericano había experimentado este tipo de operaciones. Es algo que no se recuerda con frecuencia, bueno, pues por además, quién lo protagonizó, porque fue decisión de Franco. Sí, además eran unos aviones que llevaban 20 soldados. Quiero decir, es que ahora hablamos de aviones y nos parece que eran unos Hércules, ¿no? Pero quiero decir, eran aviones que los llevaban de 20 en 20, o de 15 en 15, o de 25 en 25. Tal cual, así eran aviones de transporte donde muchas veces para ganar sitio, si eran aviones de pasajeros, se quitaban los asientos, los pocos asientos por otro lado que había, y en cualquier caso pues allí se hacinaban todos los que podían, que no podían ser demasiados, porque el avión no despegaba literalmente, o sea, había que tener cuidado. El índice de accidentes era enorme en aquella época, comparado con lo que tenemos hoy, felizmente, ¿no? Y efectivamente así era. Eran 15, 20, 25 de lo que podían pasar en cada vuelo, sí, sí. Y contra todo pronóstico ganan la guerra. Digo contra todo pronóstico porque la propia República, bueno, hay un artículo que recogía un discurso muy celebrado de aunque vuestro valor rozara lo, como decía, de Indalecio Prieto. De Indalecio Prieto, ¿no? Que decía, no podéis ganar de ninguna de las maneras. Y era verdad. Sí. No tenían, sobre el papel no tenían ninguna posibilidad. Todo estaba a favor del Frente Popular, no cabe ninguna duda. Si no hubiera sido por el ejército de África, por el transporte del ejército de África, la sublevación hubiera durado puede que 2 o 3 semanas. Si solo se hubiera contado con el ejército de Mola, digamos, lo que fue luego el ejército del norte, no hubieran podido aguantar prácticamente seguro. O sea que fue el paso del ejército de África. ¿Por qué? Pues porque el Frente Popular lo tenía todo, desde el reconocimiento internacional hasta la industria, pasando por el oro del Banco de España. La mayor parte de la población, incluso la agricultura más rica, las huertas levantinas, desde Lérida a Murcia, todo estaba en manos del Frente Popular. No hubieran podido hacer absolutamente nada los sublevados. Hay que recordar aquí brevemente que la sublevación no tenía el propósito en origen de instaurar un régimen novedoso, sino de ir hacia una dictadura republicana. O sea, no se buscaba otra cosa, luego se desembocó en otra cosa por mor de los acontecimientos que al fracasar el golpe desembocan en una guerra civil. Claro, ya estamos en otra cosa, pero en origen el propósito es un golpe cívico-militar que desemboque en una toma del gobierno por parte de una junta militar que embride aquellos excesos de la República que estaba cayendo en manos del radicalismo de un Partido Socialista Obrero Español bolchevizado, que es el gran responsable de la guerra civil, y la lógica amenaza de un Partido Comunista de España que está creciendo y que está empezando a dirigir a la izquierda en su conjunto y hegemonizarlo. Eso es lo que se quiere rectificar, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando estalla la guerra y fracasa el golpe que deviene y se convierte en guerra civil, los que tienen todo en sus manos es el Frente Popular. El célebre discurso de Indalecio Prieto es del 8 de agosto. Y bueno, lo que viene a decir es abandonad toda esperanza, porque no tenéis absolutamente nada que hacer. Sobre el papel era así. Sin embargo, fíjate qué curioso, durante la guerra una moral de victoria se apoderó desde el principio de los alzados, y en cambio una moral de derrota que se plasma en sus consignas puramente defensivas. El no pasarán. El no pasarán, el defender Madrid, todo ese tipo de cosas, todo era defender, no pasarán, resistir es vencer. Era un espíritu, era una moral muy, muy pobre en ese sentido. Y es curioso, pero desde el principio fue así. Y al final ganaron los que tuvieron la convicción de que iban a ganar.
Quiero avanzar porque es que estaría horas, te lo juro, porque hay tanto. Si empezamos a hablar del directorio militar, de cómo llega Franco a ser el que manda cuando no era el general más antiguo ni el más antiguo en el cargo, cuando, en fin, todas estas cosas, se dan una serie de carambolas increíbles, pero vamos a terminar, que termina la guerra civil y empieza el franquismo. Claro, un régimen que dura 40 años pasa por muchísimas fases, empezamos de la autarquía, que no teníamos reconocimiento internacional, etcétera, etcétera, hasta los tecnócratas, ¿no?, de la última hora. ¿En cuántas fases dividirías tú esos 40 años de franquismo? ¿En qué épocas históricas? Bueno, yo creo que grosso modo podemos establecer dos, si queremos hacerlo un poco a trazo grueso, pero yo creo que se corresponde bastante con la realidad. Una época en la que las características le deben todo al origen del régimen, a la guerra civil y a la inmediata posguerra, que se extendería aproximadamente hasta el plan de estabilización y las ideas de liberalización económica, etcétera, de finales de los 50. Casi podemos dividirla en dos también en sentido cronológico, es decir, que las dos partes tendrían aproximadamente el mismo peso en años, y una segunda parte que serían los últimos 18 años, los primeros 18 por un lado, 19, y los últimos 18, que sería esa segunda época de, podemos llamar, hiperdesarrollo económico, del desarrollismo en sí mismo, ¿no? O también podemos hacerlo un poco en tres bloques, unos años 40, luego unos años 60 y 70 y en medio los años 50, que son años de transformación. Pero claro, aquí habría que precisar cuál era el objetivo del franquismo, cuál era el objetivo del régimen o qué parte del régimen se corresponde mejor con la naturaleza última del mismo. Si es más realmente franquismo el de 1938 o 1941, pongamos por caso, o el de 1971 o el de 1963. Entonces, eso sería... Yo creo que, vamos a ver, el franquismo no es propiamente, digamos, un sistema político, por decirlo de alguna manera. Es un régimen extraordinariamente popular que le debe todo al avatar histórico en el que se nace y se desarrolla. O sea, hay pocos regímenes que sean más tributarios, más deudores de su contexto histórico. Es muy difícil de describir, es muy difícil de clasificar cuando los historiadores entramos en la taxonomía de los regímenes políticos, incluso los regímenes políticos más estrictamente autoritarios, dónde ponemos, dónde situamos, dónde incardinamos el franquismo. Es muy, muy complicado. Es un régimen muy proteico, muy cambiante, muy difícil de definir, ¿no? Hay una figura central, que es la de Francisco Franco, claro, y luego hay, durante todo el régimen, y luego hay una persistencia de la condición católica del régimen. Pero incluso el catolicismo no actúa sobre el régimen de la misma manera en 1974 que en 1940, tampoco. Hay también un cambio. O amenaza de excomunión, incluso. Por ejemplo, sí, por el caso Añoveros. Entonces, bueno, habría muchísimo que hablar. Es muy difícil establecerlo, pero yo creo que se puede establecer esas dos etapas, grosso modo, hasta la etapa 1957-59, que sería el gozne de cambio del régimen, una antes y otra después. Sería un poquillo inexacto y yo creo que se podría establecer, si queremos pormenorizarlo un poco, los años de la Segunda Guerra Mundial, los años del aislamiento, una segunda parte, los años de la apertura de España al mundo desde que comienza el aislamiento, o se puede coger también cuando termina, hasta la entrada de España en la ONU en diciembre del 55, que sería una tercera etapa que se podría extender hasta esa decisión de la liberalización de finales de los 50. Luego hay ya una cuarta y quinta etapas, la del desarrollismo, fundamentalmente de finales de los 50 hasta el asesinato de Carrero, y luego la última, el tardofranquismo, aunque también el tardofranquismo puede ponerse un poquito antes, pero yo creo que básicamente hasta el 73 sería esa etapa del desarrollismo y luego el 73-75, pues eso que se viene denominando el tardofranquismo, que a su vez se podría incluso extender casi hasta el 77, ¿no? Incluso muerto Franco. Es que sí, o sea, lo que tú dices, lo único común era el nacionalcatolicismo y ser herederos, ¿no?, de esa cruzada, esa gloriosa cruzada contra el terror rojo, que era lo que vertebró todo el tal. Pero económicamente, por ejemplo, yo no sabría definir a Franco. La única manera que se me ocurre definirlo es: se adaptaba.
Sí. O sea, lo que había en el mundo, a lo que pasaba, al progreso tecnológico y tal, iba adaptando el país a lo que había. Pero yo no sabría decir cuál era su modelo económico, ¿no? Si es que tuvo uno. Se adaptaba, pero se adaptaba en todo. En el modelo económico, en la política exterior, absolutamente en todo. Era un hombre muy pragmático, era un hombre no dogmático, con principios, unos principios muy generales, muy vagos, un conservadurismo monárquico, obviamente católico, pero el propio Franco no era tampoco exacerbadamente, digamos, católico, era un católico convencido, pero absolutamente convencido. Se han dicho muchas tonterías, que se intentó entrar a la masonería y cosas así, son idioteces. No, era un católico. Ese era otro Franco. Eso era otro Franco que en efecto sí entró. Sí. Que en efecto sí. No, pero era un hombre en todo y también en eso. Era un hombre esencialmente moderado, prudente, frente a lo que a veces se cree. Tomó algunas decisiones arriesgadas y arrojadas en su vida, sobre todo como militar, en el norte de África, en la campaña de Marruecos y en el Paso del Estrecho. Es una operación de la que hemos hablado antes, es una operación muy arriesgada que llevó a cabo porque no tenía otra salida. Era capaz de tomar esas decisiones, la decisión de liberar el Alcázar en lugar de ir hacia Madrid. Era absolutamente capaz de tomar decisiones de carácter determinante cuando las circunstancias no dejaban otra salida. Pero si le dejaban otra salida, tomaba esa otra salida. Era un hombre muy prudente, ¿no? Ahora que es nombrar al Alcázar, claro, es que el Alcázar simbólicamente tenía mucho simbolismo. Había sido la academia militar también, ¿no? Claro, de infantería. De infantería había estado en el Alcázar. Quiero decir, desde un punto de vista de lógica militar, de acabar lo antes posible, era un retroceso, pero desde el punto de vista de enardecer, de moral de tropa, de moral de victoria y todas estas cosas, fue una jugada maestra, ¿no? Si hubiera ido hacia Madrid, probablemente no hubiera podido tomar Madrid, y eso él lo sabía. Tenía un conjunto de unidades militares que venían recorriendo toda Andalucía Occidental, Extremadura, y habían pasado a comienzos de septiembre Talavera la Reina, en Toledo y demás, y no hubieran podido tomar Madrid, hubieran fracasado en los dos sitios. En mi opinión, desde luego, fue la decisión correcta desde el punto de vista militar y político-psicológico también, sin duda. Pero me he ido al Alcázar de Toledo y me habías preguntado por la economía. Discúlpame. Efectivamente, no había un corpus económico establecido, ni muchísimo menos. Aquí habría que decir quizá dos cosas. Por un lado, el fracaso del modelo económico liberal del siglo XIX en España, que había triunfado en otros lugares de Europa, pero en España había fracasado, condujo a la derecha a la convicción de que la modernización de España había que acometerla desde el protagonismo estatal. Entonces, desde comienzos del siglo XIX se genera en esa derecha española, en términos económicos, más una tendencia conservadora que liberal. También existe la tendencia liberal, pero más conservadora que liberal. Y los grandes políticos de la época, Eduardo Dato, Maura, de la segunda parte de la Restauración, son indiscutiblemente más conservadores que liberales. Y luego tenemos la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, bueno, el modelo económico está claro, es un modelo económico de modernización impulsado por el Estado, se generan los grandes monopolios, etcétera. Entonces, en la derecha española estaba absolutamente permeada de esa idea del Estado como agente modernizador. La exclusión del Estado, o mejor dicho, la pretensión de que la sociedad civil por sí sola, como había pasado en otros países de Europa, en España podría llevar a cabo la modernización, se había revelado absolutamente fallida. Los gobiernos liberales del siglo XIX, conforme habían ido agudizando su liberalismo económico, habían ido ahondando en el fracaso económico de España. Era un hecho objetivo. Franco intenta al principio que sea la sociedad civil, el año 39-40, que sea la sociedad civil la que desarrolle España, pero no hay elementos para ese desarrollo, ¿no? Si a eso le sumamos la tradición, como digo, conservadora de intervención estatal al servicio de un proyecto de modernización ya instalada en la derecha española desde tiempo antes, si a eso también le sumamos el fracaso ya universal en aquellos años del liberalismo económico con el crack del 29, donde el modelo de globalización ha saltado por los aires y ha sido una absoluta ruina y desastre para todas las economías occidentales, ¿no? Y por tanto hay un descrédito de la idea liberal muy hondo, ¿no? Y muy arraigado. Y si a eso le sumamos también un componente de convicción propia, sí, pero también de imposición de fuera, el modelo autárquico no es un modelo decidido deliberadamente, aunque existe un cierto componente, es verdad, en algunos sectores,
No, por cierto, y quiero insistir en esto, necesariamente de origen falangista. No son los falangistas los que dirigen la política económica, nunca la dirigieron en España, pero muchas veces se oye decir, no, es que el falangismo económico de los primeros años, mire usted, no tiene nada que ver con eso. Bueno, toda esa serie de situaciones conducen a Franco a la convicción de que lo que hay que acometer es la modernización de España. Y si no puede ser con agentes privados, como la historia de España anterior avala, pues tendrá que ser el Estado. Y entonces en septiembre del 41 se crea el INI. O sea, ¿el objetivo cuál es? Modernizar España. Pues a ello. El sector privado ha fracasado, pues se tendrá que hacer a través del esfuerzo público. Y es el origen, bueno, pues de todo el patrimonio industrial de España que luego José María Aznar, entre otros, malbarató y regaló a sus amigos, por cierto, pero que era patrimonio de todos los españoles. Así es como se acomete la modernización de España. Y lo que hizo Franco, como bien has dicho, es luego ir modulando esa satisfacción de las necesidades económicas y esos objetivos de modernización según se presentaban las oportunidades y según cómo externamente se podía actuar e interesaba y convenía. Por eso, claro, el franquismo de 1943 pues no tiene nada que ver, en materia económica tampoco, con el franquismo de 1967. O sea, pues por supuesto que no, son modelos económicos completamente diferentes. Pero también siempre presididos por esa ambición de modernidad, de modernizarse, y siempre, pese a que en los años 60 y 70 los agentes fundamentales o muy importantes son también privados, pero siempre presididos por la acción política. Es decir, en lo que se entendía al servicio de un proyecto común de todos los españoles. Capital privado, sí, pero incardinado en un diseño general, que no significa un dirigismo estrecho sobre las fuerzas económicas, sino la necesidad de que ese esfuerzo económico esté dirigido a una finalidad. La economía no se entiende como una finalidad en sí misma, sino como un servicio a la sociedad. Tiene una dimensión social. En definitiva, sí que hay ideológicamente, que no en la ejecución política, como hemos dicho antes, un cierto eco permanente de las ideas de José Antonio, pero también de Calvo Sotelo. De hecho, el franquismo a lo que más se parece es a Calvo Sotelo, al modelo ideológico de Calvo Sotelo, y también de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Hay un personaje que no podemos, es que no nos queda demasiado tiempo y tiendo a enrollarme. Hay un personaje sin el que no podemos entender ni el final del franquismo ni la llegada, que es el almirante, perdón, el almirante Luis Carrero Blanco, ¿no? Luis Carrero Blanco fue especial desde que entró en el ejército, ¿no? Sí, fue un hombre extraordinariamente brillante, fue número 1 de su promoción, o sea, fue una cosa increíble. Y era marino, aunque él procedía de familia militar, pero no de la Marina, eran curiosamente de tierra. Bueno, era cántabro de Santoña y él vivió en un ambiente, pues fíjate, tierra de marinos donde la haya, y además es que era el puerto de Castilla, tradicionalmente, desde la Edad Media, Cantabria, ¿no? Santander. Fue un hombre muy, muy brillante, con unos principios también muy generales, muy parecido a lo que era Franco, muy, muy semejante. De hecho, durante el franquismo se le consideró el alter ego de Franco, ¿no? Y el que probablemente hubiera estado destinado a continuar al frente del gobierno, pero claro, unas condiciones muy diferentes de las de Franco, si hubiera sobrevivido a Franco, ¿no? Era efectivamente un hombre muy brillante, hizo una carrera espectacular en lo profesional, incluso en tiempos de la República, donde no era precisamente el modelo político que a él más le complacía. Tuvo un puesto muy destacado, comentábamos antes, en la dirección de la guerra submarina, y siendo teórico era un excelente teórico, profesor, al decir de los que tuvieron la fortuna de recibir las enseñanzas que impartía, pero también lo era en el mando de naves, porque estuvo al frente de varias naves durante la Guerra Civil, donde él tuvo que escapar y pasar a la zona nacional. Y había estado también nada menos que en la operación de Alucemas, en septiembre del 25. Él mandó el acorazado el España, bueno, que le llamaron luego el España. Puede ser que antes era el Alfonso XII o algo así. Alfonso XIII, sí. Alfonso XIII, ¿no? Sí. Lo mandó él estuvo en el Alfonso XIII, efectivamente.
Porque entonces, claro, bueno, se hace hoy todavía. Está hundido, además creo, cerca de Santander, a unos Sí. 80 metros. Es muy buceable, por cierto. Sí. Y es también, digamos, objeto de las, de los investigadores y demás. Sí, era el Alfonso XIII, luego se le llamó España en tiempos de la República, porque la República abolió todo lo que tuviera que ver, tuviera condición monárquica. Incluso el club de fútbol pasó a denominarse Madrid Club de Fútbol. No, Real Madrid se quitó, ¿no? Y el Depor. Sí, todos los que tuvieran la condición de Real, todo eso fue execrado y perseguido, ¿no? Y entonces pasó a denominarse España, efectivamente. Tiene una carrera muy completa, que él, sí en parte por decisión propia, pero no dependió de él en último análisis, luego derivó a la política, porque era un hombre muy metódico, muy inteligente, muy ordenado, con una capacidad de trabajo enorme y con una clarividencia grande en sentido estratégico. Y Franco se fijó en él, llegado a un determinado momento, también porque había sido promovido por un miembro de Falange, por un falangista, bueno, un neofalangista que se llamaba Pedro Gamero del Castillo, que era mano derecha de Serrano Suñer, que a su vez era también un neofalangista, no había sido falangista durante la época de la República. Fíjate, pese a ser íntimo amigo de José Antonio, era un hombre de derechas, derecha conservadora, ¿no? Y a través de Pedro Gamero del Castillo es como Carrero empezó a hacer carrera política, empezó a ser visible y, bueno, acabó siendo pues adjunto a Franco en lo político y en lo personal también. Fue presidente del gobierno, fue el único, ¿no? Sí. Bueno, después fue Arias Navarro, pero conservaba a Franco bueno, primero fue vicepresidente creo recordar, ¿no? ¿Cuál fue? Primero fue durante el franquismo solo hubo 3 vicepresidentes, uno Jordana, unos pocos meses durante la Guerra Civil, el año 38, y la vicepresidencia ya no se volvió a utilizar. Después fueron vicepresidentes Muñoz Grandes y Carrero Blanco. Muñoz Grandes es el que había estado en la División Azul. Había sido el general jefe de la División Azul en la primera fase de las 2 de la División Azul, entre 1941 y 42, y había, bueno, en fin, ganado todo tipo de distinciones y condecoraciones en la guerra. Pues la División Azul tuvo un comportamiento extraordinario desde el punto de vista militar y del valor y fue reconocido por los alemanes y entonces, bueno, volvió a España con una enorme aura de prestigio, ¿no? En algún momento incluso el propio Hitler consideró la posibilidad de ponerle a Muñoz Grandes al frente del Estado español en lugar de Franco. Franco se le resistía a participar en la guerra y Muñoz Grandes era mucho más progermano y mucho más proclive a que España entrara en la guerra. De hecho, luego Muñoz Grandes, como se le concedió la Cruz de Hierro de primera clase, cuando posteriormente vestía el uniforme del ejército español, claro, y negociaba con los Estados Unidos, y en una ocasión que visitó los Estados Unidos, se ocupó siempre de llevar la Cruz de Hierro sobre la guerrera militar española, lo cual, por cierto, él lo decía, no suscitaba la animadversión de los norteamericanos de forma particular. No, porque en esa guerra no hubo una... Mientras que hubo un odio profundo entre Estados Unidos y entre los americanos y los japoneses... Les bombardearon Pearl Harbor, claro. En cambio, con los alemanes no existió esa... En las charlas de formación que hacía el ejército norteamericano, cuando los soldados tenían que combatir contra los alemanes, tenían que esforzarse mucho más en inculcarles el lógico odio al enemigo, digamos, que en el caso de los japoneses. Cuando tenían que combatir a los japoneses no era muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, Muñoz Grandes fue una persona muy considerada durante el franquismo, efectivamente. Y el siguiente vicepresidente, que es Carrero Blanco. Y luego es nombrado presidente por Franco, después de una larga trayectoria de vicepresidencia, 7 años, si no recuerdo mal, y es nombrado el primer presidente de gobierno a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de 1966, que establece la distinción entre las dos figuras de jefe del Estado y jefe de gobierno, bueno, y que realmente es una ley orgánica diseñada más que para la España de Franco, digamos, para lo que habría de venir después con el rey. Es una ley que institucionaliza el régimen y establece esa distinción entre presidente de gobierno y jefe del Estado, ¿no? Franco tarda todavía, en su estilo de obrar de forma lenta y prudente, ¿no? Prudencia que a veces llegaba a ser desesperante. Tardas esos años del 66, aunque la ley entra en vigor, si no recuerdo mal, en enero del 67, hasta que en junio del 73 nombra a Carrero Blanco presidente de gobierno. O sea que es el primero que hay y luego solo habrá otro que será Arias Navarro. Lo que viene después ya estará en la nómina del rey, Adolfo Suárez. O sea que sí, es nombrado presidente de gobierno. Estuvo de presidente de gobierno 6 meses, claro, de junio a diciembre nada más. Fue asesinado
como sabemos, el 20 de diciembre de 1973. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Por qué fue asesinado? Sí. Bueno. Hasta donde quieras. Quiero decir, no. Aquí hemos tenido al comisario Villarejo, sí, que tiene su teoría, ¿no? Evidentemente, que se hizo con el, si no con el mando, con el Neil Obstad de la CIA, ¿no? O que fue quien apretó. Él, ya te adelanto, que es más partidario de la teoría de Islero, ¿no? De la bomba nuclear y estas cosas. Creo que tú no tanto, ¿no? No, yo no, por una sencilla razón. Hay tres razones por las que podían haberse quitado del medio a Carrero, y hay que hacer un brevísimo, aunque sea prólogo anterior. La bomba la pone ETA, de eso no cabe duda. Lo pone el Comando Chiquía, conocemos a los componentes, no, en fin, no tenemos ninguna duda. La cuestión no es quién pone la bomba, la cuestión es quién alienta ese movimiento. Y la cuestión es si la CIA, y aquí habría que especificar, la CIA, no tanto los Estados Unidos, que también, pero entiéndase, la CIA es un organismo absolutamente autónomo, casi hasta el punto, podemos decir, de la independencia. El gobierno norteamericano no estaba en el conocimiento de muchísimas de las actividades de la CIA. En el caso del gobierno norteamericano en aquella época, solamente Henry Kissinger, que actuaba de facto de jefe de la CIA, pero solo Henry Kissinger verdaderamente sabía lo que se traía entre manos la CIA en cualquier caso. Si analizamos el modus operandi de la CIA, no cabe ninguna duda de que muchas de las operaciones que tienen lugar en aquellos años, auspiciadas por la CIA, impulsadas por la CIA, tienen pues un sentido político muy parecido al de Carrero. La CIA se sirvió de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda por igual. Es puramente utilitarista, no le importa en absoluto lo que tengan que utilizar. La CIA actuaba a través de la red Gladio, por ejemplo, en Italia, ¿no? Y hubo grupos neofascistas que estuvieron de correa de transmisión de la CIA, ¿no? Y hubo grupos de extrema izquierda exactamente igual. Entonces, no, en fin, evaluarlo en otros términos es un poco ingenuo, ¿no? Y dicho esto, que la CIA no puso la bomba, pero la CIA facilitó con toda probabilidad el atentado. Desde luego lo conoció y dio el Neil Obstad, e incluso me atrevo a decir que, como he dicho al principio, lo facilitó. Yo personalmente no tengo ninguna duda que algunos, en fin, comentaristas o historiadores o periodistas o lo que fuere, en fin, argumenten que la desclasificación de los papeles de la CIA deja bien claro que la CIA no estaba detrás. Sí, bueno, claro. Es verdaderamente... Y no hay recibo, ¿no? No firmaron recibo del dinero y tal. Hombre, es que solo hay que darse una vuelta por Claudio Coello y ir andando hasta la embajada. Ver dónde está la embajada, claro. Y sobre todo una serie de acontecimientos que sucedieron. La CIA actuó, y esto es lo peor de todo, Pablo, es que la CIA actúa a través de los servicios españoles. Lo cual... Del SECED. El SECED entonces. Lo cual se reproduce el 23 de febrero y lo cual se reproduce el 11 de marzo. Y esto es lo verdaderamente grave, digo, porque sí hay un Estado profundo en España. A nuestra manera, a la manera castiza, si se quiere, pero sí hay un Estado profundo. No debemos caer tampoco en que... Estás hablando del colectivo Forja, entre otros. Bueno, Forja estuvo efectivamente ligado a los servicios de información y tiene un traslado a la política española, pero a la política de la transición. Quiero decir que ellos no determinan todos y cada uno de los acontecimientos políticos que se producen ni nada de eso. O sea, no podemos caer en ese conspiracionismo de ver en que en cada cosa que sucede no hace falta. Diseñan el escenario para que las cosas sucedan. Y los tres grandes giros de la política española, que han determinado el último medio siglo de política española y lo que te rondaré, fueron el asesinato de Carrero, el 23 de febrero y el 11 de marzo. Y detrás de eso hay un mismo hilo conductor, que es ese Estado profundo. Y a través de ese Estado profundo es como los servicios norteamericanos, como la CIA, actúa o permite que se actúe.
porque en el 23F el papel de la CIA es muy otro, no tiene nada que ver, era sencillamente de estar informado y efectivamente de dar el nihilostat y de facilitar la salida, si se hubiera producido el triunfo de la operación, la salida de Tejero a Estados Unidos o a Chile. Había un avión en Getafe esperando a él y a su familia para marcharse. Ese fue fundamentalmente su papel y el de informar al gobierno norteamericano, que como sabemos por boca de Alexander Haig dijo aquello de es un asunto interno de España, porque el gobierno de Reagan, como el Vaticano, estaban absolutamente informados de lo que iba a suceder. Ahí la CIA tiene un papel menor, ¿no? Los servicios de tal y lo mismo en el 11M. Ya son sus tentáculos, digamos, o sus derivadas, si se prefiere, en España, que son, en definitiva, eso que llamamos el Estado profundo, por supuesto que sí. Entonces, una vez establecido esto, yo creo que hay 3 razones que son las que, digamos, pueden explicar por qué de la liquidación de Carrero desde el punto de vista de los intereses norteamericanos en España. Uno es que Carrero hubiese sido un obstáculo muy serio para la transición española y que hubiera podido desembocar en una democracia liberal, como luego finalmente ocurrió, etc. De haber sucedido a Franco, Carrero habría impedido esa evolución. Pero yo creo que esto tiene que estar absolutamente descartado. Carrero, él mismo lo dijo, Carrero hubiera dimitido si se lo hubiera pedido al rey. Es decir, si el rey hubiera tenido la voluntad, que obviamente la tenía, porque el rey ya trabajaba en muchos aspectos para Estados Unidos, Juan Carlos I, hay que decirlo con toda claridad, era un informador de los Estados Unidos y era también una correa de transmisión de los intereses norteamericanos en España. Y Carrero, de haber Juan Carlos tenido, por tanto, esa voluntad de haber impuesto un régimen o haber ido a que España desarrollase un régimen de tipo democrático liberal, como luego sucedió, la transición y la democracia para entendernos, Carrero hubiera dimitido a requerimiento del rey y le hubiera puesto la dimisión sobre la mesa. El propio Carrero lo dijo en vida, repito, el propio Juan Carlos lo dijo en vida de Carrero también, y posteriormente Juan Carlos lo ha reiterado en numerosísimas ocasiones, y es que hubiera sido así. Los militares franquistas no se sublevaban, dimitían. Franco, vamos a decir así, domesticó al ejército y fue el que lo hizo civil, el que lo civilizó, por decirlo así, y el que lo apartó paradójicamente de la política como institución. Es cierto que hubo una gran participación de militares, sin duda ninguna, durante el régimen de Franco, pero no una política militar. Exacto. Ya no era el ejército. Claro, había militares en política, no política. Eso era. Entonces, por razones de la evolución, no. Proyecto Islero, segunda posibilidad de las 3. El proyecto Islero no, en modo alguno, puede justificar que quitaran de en medio a Carrero. Vamos a explicar qué era el proyecto. El proyecto Islero era un proyecto de desarrollo nuclear de España. Que en realidad comienza muy a finales, que esto es una cosa que no se suele citar, de los años 40. Hacia el año 47-48 comienza ya el proyecto Islero, por lo menos conceptualmente. España tiene que tener no la tenía todavía la Unión Soviética, fíjate, que la hace pública, creo recordar que el 49, ¿no? Pues, España tiene que tener una bomba atómica, España tiene que desarrollar su potencial nuclear también en materia militar, etc. Pero bueno, realmente no se plasma hasta la segunda mitad de verdad de los años 50. Lo que se pretende es que la energía nuclear sirva para aplicaciones civiles, pero también para dotar a España de un poderío atómico, bueno, pues que la convierta en una potencia militar capaz de hacer valer sus intereses en el mundo. Bueno, el proyecto Islero tuvo un desarrollo, bueno, muy desigual. España era el segundo país en reservas de plutonio. Es lógicamente muy importante este asunto. Ayuda. Claro. Y por flano. La segunda bomba atómica que se tira, la de Nagasaki, es de plutonio. Bueno, y muchas de las que se fabricaron posteriormente eran de plutonio. Bueno, la cuestión es que, siendo las segundas reservas de plutonio de Europa, Francia se presta a ayudarnos, con De Gaulle, a finales de los 60, ayudarnos para que tengamos un desarrollo, digamos, militar que ayude geoestratégicamente a la propia posición de Francia, que era la de estar al servicio de Occidente, por decirlo así, porque no olvidemos que es la Guerra Fría, está la Unión Soviética y países satélites, que se decía en la época, del otro lado del telón de acero, pero dentro de la defensa de Occidente, con personalidad propia, con capacidad de decidir y con soberanía, ¿no? Y entonces España iba en la misma línea de Francia. Y a De Gaulle le interesaba que España... En fin, entonces, Francia ayudó en ese desarrollo de la capacidad atómica.
Estados Unidos lo detuvo. El proyecto. Detuvo el proyecto. Carrero lo había impulsado, era uno de los impulsores del proyecto Islero, y era un partidario acérrimo de que tuviéramos la bomba atómica. Pero fue Franco quien lo detuvo. Y fue Franco diciéndole a Carrero: no podemos hacer bombas atómicas, no podemos destinar el poder atómico a la condición militar, a la capacidad militar. Y le añadió, para convencer a Carrero, lo cual era por otro lado cierto, le añadió una frase y dijo: nos pueden hacer mucho daño. Estados Unidos tenía, pues como tiene hoy, la llave estratégica y la llave de la actuación de España en el mundo. Hasta que no seamos lo suficientemente fuertes, hombre, pues conviene no perder esto de vista, ¿verdad? Y Franco no lo perdió de vista. Y el proyecto Islero estaba ya suspendido en su aplicación militar. Por tanto, no tiene sentido que lo mataran por el proyecto Islero. Pues ya hemos quitado 2 de 3, ya nos queda una. Solo nos queda una, sí. Solo nos queda una. En mi opinión, fíjate, yo cuando empecé a meterme en este asunto de Carrero, yo estaba convencido también de que era por Islero. Yo también estaba convencido. Y de hecho, creo que todavía anda un vídeo mío por ahí de hace 2-3 años, donde lo que defiendo es que efectivamente fue el desarrollo de la bomba atómica y tal. Pero hombre, ¿cómo cambias de opinión si eso ya no se lleva? Bueno, ¿no? uno modestamente se mete en un tema, y cuando se encuentra con la documentación suficiente o determinada y tal, pues lógicamente lo que tiene que hacer, a la mayor honradez, pues lo que tiene que hacer es decir: oye, mira, cambio mi punto de vista. Por honradez intelectual, básicamente. Claro, pues no pasa absolutamente nada. Así se crea la ciencia, el conocimiento y tal. Tenemos que rectificar toda la vida. Nos pasamos la vida rectificando, y eso es bueno, porque lo contrario es un infantilismo intelectual, ¿no? Pues efectivamente, sí, ahí sostenía eso. Hoy no lo sostengo en absoluto. Hoy creo que no jugó prácticamente ningún papel. Bueno, es posible que fueran factores coadyuvantes, colaterales, que se dice, pero fundamentalmente, desde luego en mi opinión, fue el Sáhara. Y por explicarlo muy brevemente, Estados Unidos tenía un aliado, tiene un aliado, sigue teniendo un aliado, no perdamos esto de vista, sigue teniendo un aliado muy estrecho, que es Marruecos. Marruecos está a años luz de España en muchas cosas, pese a todo, ¿no? Pero desde el punto de vista geoestratégico para Estados Unidos es muy importante. Entonces, a comienzos de los 70, recordemos cuál era el panorama en el norte de África. Tenías una Argelia prosoviética, sí, aliada de la Unión Soviética, una Libia que no lo estaba, pero que era muy radicalmente antinorteamericana, la Libia de Muammar al-Gaddafi. Y tenías, bueno, Túnez, por supuesto, que no cuenta, porque es muy pequeñito, no tiene fuerza de potencia alguna, y Egipto, que es un gran país, lógicamente, entonces, que acababa de salir el año 70, muere Nasser, y entra Anwar el-Sadat, que llevará una política, en principio, semejante a la de Nasser, pero aunque luego se irá desligando y acercándose a Estados Unidos, pero todavía en 1972, 73, 74, todavía no ha dado ese giro y no se ha desprendido de la asesoría directa soviética. Entonces, la situación en el norte de África para Estados Unidos es muy mala. Tiene Marruecos. Marruecos tiene una larga historia de amor con Estados Unidos, porque fue el primer país que reconoció a los Estados Unidos como país independiente en diciembre de 1777. Entonces, los americanos, eso, bueno, pues es lógico que les acerque a Marruecos. Y por un lado, pero bueno, en política exterior eso cuenta poco, los sentimientos cuentan poco. Lo cierto es el papel que desempeña Marruecos. Y necesita la alianza con Hassan II, Estados Unidos, porque no tiene otra posibilidad en la zona. Y además por la posición de Marruecos. Marruecos es enormemente interesante desde el punto de vista estratégico, es como un contrapeso de España por el otro lado, ¿no? El Mediterráneo, el Atlántico, en medio del estrecho, lo puedes controlar, etc. Argelia, hombre, todo país tiene, o casi todo, alguna importancia de algún tipo u otro, pero no es lo mismo la posición de Libia que la posición de Marruecos, evidentemente. Y entonces lo que necesita Estados Unidos es estrechar esa alianza con Marruecos. ¿Cuál es el problema? Que el rey Hassan II es un rey en ese momento, a comienzos de los años 70, muy inestable su posición política. Han intentado matarle 2 veces, han estado a punto de matarle las 2 veces, una con el asalto a Palacio, donde fue un milagro que no lo mataran, y otro disparando con misiles contra su avión presidencial, que tuvo que, que aterrizar de una manera rocambolesca, etc. Entonces se lo quieren quitar de en medio. ¿Se lo quieren quitar de en medio quiénes? Los militares. ¿Y los militares qué orientación tienen? Pues una orientación, digamos, panarabista, que en aquel momento estaba de moda, es decir, una especie de nacionalismo socialista
que probablemente les acercara pues, a lo que era el Egipto de esa época e incluso a lo mejor alguna expresión un poco más radical. Con lo cual a Estados Unidos, en cualquier caso, eso bien no le venía de ninguna manera. Para asentar a Hassan II en el trono, que era por tanto la convicción norteamericana, digamos, de alianza con Marruecos, necesita que a Hassan II le den el Sáhara. ¿Por qué? Pues porque es la forma de asentar su prestigio en el país y porque es ese recurso tan manido de muchos gobiernos de establecer un objetivo de política exterior susceptible de aglutinar a toda la población y, por tanto, superar a través del objetivo nacional todas las diferencias de tipo social internas. Bueno, eso es lo que hace Estados Unidos. Y entonces Kissinger comienza una política de forma abierta, podemos decir, con Marruecos e incluso con Argelia, porque al presidente Boumediene argelino también le dice: España no pinta nada en el norte de África, tiene que salir de aquí. Es también un recadito a Argelia para que permita lo que va a suceder a partir de entonces. Mientras tanto, mientras Estados Unidos quiere que el Sáhara le sea entregado a Marruecos para asentar la posición de Hassan II, Carrero Blanco concibe un plan, digamos, que consiste básicamente en lo siguiente. El Sáhara se va a independizar porque estamos en plena época de la descolonización y eso va a suceder se quiera o no se quiera. Se trata aquí de cómo se descoloniza. Si se descoloniza como enemigo de España, como está pasando con muchos países afroasiáticos, si se descoloniza de esa manera, o incluso peor, si se descoloniza sumándose a Marruecos. Carrero piensa, no, lo que hay que hacer es que el Sáhara se descolonice tutelado por España, del modo en que se ha descolonizado el África Occidental a manos de Francia. Ese es el plan, eso es lo que está planteado. Y para descolonizarlo de esa manera hay que convocar un referéndum de autodeterminación. Recordemos que el Sáhara es provincia española desde 1958. Pero esa situación, Toledo, como Cuenca. Sobre el papel exactamente igual, sí. Pero esa posición, digamos, esa situación es irreal y se decide, como digo, a tutelarlo. Entonces se va a convocar un referéndum de autodeterminación amparado por la ONU, donde los saharauis van a expresar si quieren ser independientes, permanecer con España o lo que sea. España sabe naturalmente que van a votar por la independencia o a favor de la independencia sin duda ninguna. Para ese referéndum se necesita hacer un censo electoral primero. Claro, estamos hablando de un territorio que es la mitad de España, de unos 250.000 kilómetros cuadrados, grosso modo. La mitad de España. Para una población en aquel entonces de 70 y pocos mil habitantes. No había nadie. No, claro, nadie, un 0,2 por habitante por kilómetro cuadrado, imagínate. Además, un sitio absolutamente desolador, aparte de los fosfatos de Bucra que se han descubierto y las pesquerías, literalmente no hay nada en el Sáhara, ¿no? Bueno, hay que hacer el censo con esa población que para más INRI, es beduina en gran medida. O sea, hay que irlos persiguiendo poco más o menos para ver quiénes son y tal. O sea, la elaboración del censo lleva tiempo, a España le llevó tiempo la elaboración del censo. Y no dio tiempo a celebrar el referéndum. Pero esa era la idea de Carrero. Carrero lo que quería era una independencia a través de un proceso de autodeterminación, sí, del Sáhara, pero tutelado por España, de tal forma que sucedieran dos cosas. Un Sáhara independiente con unos vínculos muy fuertes con España, España tuviera bases en el Sáhara, bases militares en el Sáhara, e impedir de este modo que el Sáhara se sumase a Marruecos y a la vez que el Sáhara fuese un escudo de defensa de cara a las Islas Canarias y un contrapeso de las reivindicaciones marroquíes hacia Ceuta y Melilla. Era la salvaguarda de la españolidad de Ceuta y Melilla. Claro, España sería muy capaz de crearle problemas a Marruecos en el sur con carácter permanente, en el Sáhara, y Marruecos bastante tendría con defenderse de eso como para estar reclamando Ceuta y Melilla. Lo que nos están haciendo ahora nosotros. Claro, pero al revés, claro, exactamente, ese era el propósito de Carrero. Así que Carrero sí era el gran obstáculo, porque estaba determinado a que ese proceso se llevase a cabo así. Y era el gran obstáculo para Estados Unidos, para que el Sáhara se entregase a manos de Hassan II. Cada día tengo más claro que el nihil obstat de Estados Unidos a la operación de asesinato de ETA y probablemente el aliento y el impulso norteamericano para eso esté motivado por esa razón. Y nos tenemos que ir. Solo tenemos que volver, ¿eh? Tenemos que volver otro día porque nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Una pregunta abierta nada más, ¿y a dónde vamos? Quiero decir, hemos tenido el mayor tiempo entre guerras en España de nuestra historia
y la constitución más longeva de nuestra historia, ¿no? Pero el régimen da síntomas de cierto agotamiento. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que el régimen está agotado. De hecho, entiendo que esto es perfectamente discutible, pero yo creo que no estamos ya en el régimen del 78, más que de un modo puramente formal. Estamos en lo que yo llamaría el régimen del 11M o el régimen del 2004, si no queremos ser peyorativos. Pero es cierto que a partir del 2004, a partir de aquellos trenes que explotaron, estamos en otra cosa, en una cosa sustancialmente distinta. Sí, conserva las formas puramente externas de lo que fue el régimen del 78, las Cortes, 2 cámaras, la monarquía, las elecciones, las comunidades autónomas, el sistema político, el sistema electoral, incluso, si queremos ir a otras cosas, el ejército, la iglesia, sí, pero nada es lo que fue. Y muchas de esas instituciones han terminado dando en lo contrario de lo que originalmente eran. Se les ha vaciado las más de las veces de contenido y se les ha rellenado de nuevo de una cosa completamente diferente. Lo que empieza en 2004 es un régimen sustancialmente distinto de lo que fue el régimen del 78. Es un poco la contrapartida de la célebre frase del gato pardo, cambiarlo todo para que todo siga igual. En realidad aquí lo que ha pasado es justamente lo contrario. No cambiar nada, pero en el fondo sustituir, modificar y cambiar todo el contenido de lo que teníamos entonces. Desde luego, políticamente, hemos pasado de los pactos del harakiri de los procuradores a Cortes, de las reuniones en el Club Siglo XXI con Fraga y con Carrillo, a que hoy no se puedan ver ni los parecidos. Quiero decir, ya no digo entre los partidos de más a la izquierda y más a la derecha, es que entre los mismos partidos de la derecha, entre los mismos partidos de la izquierda, prácticamente, se ha pasado a una confrontación absoluta, ¿no? Yo creo que hay un envenenamiento de la vida social en general. Creo que lo hay. Y eso tiene su plasmación política también, ¿no? Hay algunos instrumentos que lo facilitan, no digo que sean la causa, como las redes sociales, que permite esa inmediatez y que ha desarrollado un determinado tipo de interacción social. El insulto anónimo, ¿no? El insulto fácil, el insulto rápido, ese anonimato que es muy bueno por muchas razones, yo desde luego lo defiendo, pero también facilita las peores expresiones de tipo humano, ¿no? Donde a veces se llega hasta unos extremos que resultan incluso por razones estéticas verdaderamente nauseabundos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un envenenamiento muy, muy profundo de toda la sociedad, de verdad. Creo que estamos más tensionados y más polarizados que nunca por esa razón. Te acordarás que hace unos años ese era un poco, bastante o mucho, el dibujo que nos hacían de la sociedad catalana por cuestión del procés y todo aquello que se decía, ¿no? Que se reunían en Navidad y no podían hablarse de nada entre ellos porque enseguida saltaba este asunto. Los unos se sentían españoles, los otros se sentían antiespañoles y todas estas cosas y tal. Y fuera de Cataluña nos resultaba todo un poco raro, ¿no? Porque tú tenías tus opiniones, pero hombre, si te podías quedar a comer y, en fin, aunque saliera alguna cosa y tiraras alguna puya al otro y tal, pero no pasaba de ese estadio sin que se tradujera en una crispación casi rayana en la violencia. Ahora ya sí. Ahora eso que comenzó en el procés, en el proceso catalán, ya se ha extendido a toda España. Ese espíritu, ¿no? Se ha adueñado del corazón de los españoles en general, ¿eh? Y yo creo que estamos en vísperas de procesos de una hondura que seguramente no podemos, no digo ni sospechar porque los estamos viendo, pero es que estamos asistiendo a una transmutación civilizatoria por la vía de la sustitución de la población, por ejemplo. Estamos asistiendo a acontecimientos de hondura milenaria, verdaderamente, ¿eh? Y estamos asistiendo a ellos de forma inadvertida. Mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy breve, que sé que no tenemos tiempo, pero España, desde el punto de vista genético, es uno de los países más homogéneos de Europa.
probablemente el que más, aunque se ha popularizado la idea de que por aquí han pasado muchos pueblos y tal, no es verdad. Ha pasado muy poquita gente, eran poblaciones muy, muy pequeñas, minúsculas, y las más de las veces en forma de factoría, en fin. Y no se mezclaban y fueron expulsados. Efectivamente. Ni las poblaciones de origen semita ni las de origen germano, digamos, en origen, se mezclaron. Luego, con el paso del tiempo, pues sí hay aportes de sangre semita o de sangre germánica, pero en origen no fue así, y en todo caso son finalmente porcentajes muy pequeños sobre el conjunto. Los visigodos eran un 2, un 3% sobre el conjunto de la población, pero se diluye absolutamente entre la población hispano-romana. Somos el sustrato de los primeros pobladores de la península, como suena. Bueno, eso está desapareciendo hoy por causa de la inyección demográfica que se está produciendo, procedente de las más variadas latitudes, pero fundamentalmente del norte de África, del Sahel y del África subsahariana. Aunque también, repito, de otra, por aquí vienen pues desde el altiplano sudamericano hasta de Pakistán, pero fundamentalmente de esa zona. Imagínate la transformación histórica que esto supone. Repito que es una continuidad de milenios. Lo que hemos sido durante milenios, eso se está rompiendo. Por no hablar del hecho de que, bueno, en el corazón de millones de españoles, desgraciadamente es así, ha muerto la idea nacional, el nacionalismo ha hecho metástasis en muchas regiones de España que no podíamos ni sospechar, en Valencia, en Baleares, en fin. Y la situación, desde luego, es cualquier cosa menos buena. Pero hay síntomas, en mi opinión, verdaderamente positivos y alentadores. Yo creo que hay una generación nueva que viene, que ya se mueve en otros parámetros, que piensa en términos completamente diferentes, a los cuales toda esa música del consenso, de las transiciones, de las democracias que nos hemos dado nosotros mismos, de las constituciones y todas estas cosas, y de todo el mensaje progresista, lo ven como una célebre canción de la transición, decía, como cine mudo. Aquella canción de Para ti que tienes 15 años y todo eso que decía, que ves las Cortes como cine mudo. Bueno, pues verdaderamente ven no solamente las Cortes, sino los medios de comunicación, la televisión, lo ven verdaderamente como cine mudo. Están en una clave distinta y diferente. Y hay toda una generación que no está percibiendo eso, que vive anclada en un mundo que ya no existe. Por eso creo que no estamos en el régimen del 78. Estamos en una situación distinta y diferente. Y se abre una perspectiva de esperanza. Es verdad que también se abre un abismo ante nosotros. Es cierto. Pero también se abre una perspectiva de esperanza. Y yo soy optimista y creo que vamos a ir hacia ese camino de esperanza. De otra manera no se puede vivir, pero es que además lo creo hondamente. Esperemos que al menos lo que nos caracterizó durante toda la historia, ¿no?, que era el derecho romano, la filosofía griega y la moral judeocristiana siga siendo la aglutinante. Roma, Grecia y el cristianismo. Si es que eso es Europa y eso es nuestra civilización. Sí. Eso es lo que tenemos que preservar. Y junto a eso, ese legado cultural, naturalmente, y hay que decirlo sin ningún miedo, Europa, para que sea Europa, tiene que ser cristiana y tiene que sentarse sobre las bases del derecho. Claro, no puede haber otra manera. Y tiene que ser también receptáculo de la herencia genética. No hay que decirlo, perdón, sin ningún miedo. Tiene que ser blanca. Claro que sí, los europeos son blancos y los africanos negros. Y el Extremo Oriente amarillo. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Un placer.